Hola, soy Daisu, y si estás viendo esto, significa que estoy muerto. De ganas de contarte sobre la herejía dorniana, una versión alternativa de la herejía de Horus, en donde, como podrás intuir por su nombre, el architraidor no es otro que Rogaldor. Este cambio en la línea temporal causaría un montón de efectos mariposas bien locos a los acontecimientos de la herejía como la conocemos. Este fanfic fue creado por la comunidad. Tiene tantos detalles y está tan bien escrita que es uno de los absolutos favoritos de la comunidad. Por eso el día de hoy te la voy a contar. Y para hacerlo, qué mejor forma que empezar con... ¿Sabes qué es lo triste de una traición? Que nunca viene de un enemigo. La historia del león en esta versión de la herejía realmente no cambia nada. El león cae con su cápsula en Caliban, crece rodeado de monstruosidades disformes, Lionel consigue cazar a estas bestias en mitad del bosque, es encontrado por Luther, el cual lo cría como si fuera su hijo. Después el león se convertiría en el líder de la orden de caballeros a la que pertenecía Luther, y gracias a su habilidad como primarca, Lionel consigue unificar el planeta de Caliban, encerrando a las monstruosidades disformes en algún lugar tan secreto que solo él y Luther sabían de la ubicación de este lugar. Ahora, realmente lo que cambia en esta herejía es la propia Legión de los Ángeles Oscuros. Verás, incluso antes de que el emperador encontrara a Lionel, los Ángeles Oscuros se especializaban en acabar con aquellas amenazas tan brutales y apocalípticas que tenían que ser destruidas sin llamar mucho la atención. Los Ángeles Oscuros fueron los escogidos para esta tarea, y con la llegada de Lionel, la cosa solo se intensificó aún más, hasta el punto de que fueron enviados de cabeza a combatir a los horrores que habitaban en las estrellas Ghoul. Esto desarrolló en los Ángeles Oscuros un sentimiento de superioridad, la cual se convirtió en una profunda arrogancia. A esto tenemos que sumarle que los Ángeles Oscuros eran muy herméticos con respecto a otras legiones, al creer que estas no estaban al nivel de los Ángeles Oscuros. No ayudaba el hecho de que estos sintieran un apego hacia su planeta, el cual rozaba el fanatismo. Cuando Luther fue enviado a Caliban para entrenar a las próximas generaciones de Ángeles Oscuros, Luther se dio cuenta de una cosa: Caliban, que en el pasado había sido un planeta lleno de bosques y de vida, se había convertido en una piedra muerta, seca, sin recursos, sus habitantes amontonados en ciudades colmenas. Todo esto fue debido a los acuerdos a los que llegó Lionel con el emperador cuando estos se encontraron. Caliban destinaría todos sus recursos en abastecer a la Legión de los Ángeles Oscuros y de esa forma mantener la Gran Cruzada en marcha. Así que imagínate la cara de Luther cuando Lionel se adentró tan profundo en las estrellas Ghoul que simplemente no era rentable recibir reclutas únicamente de Caliban. Era mucho más fácil recibir reclutas de planetas más cercanos. Así, de la noche a la mañana, Caliban dejó de ser el único planeta que abastecía a los Ángeles Oscuros, o como lo veía Luther, el Imperio había agotado los recursos de Caliban y ahora los abandonaban a su suerte, olvidados en alguna esquina de la galaxia. Esto provocó que Luther decidiera cortar toda comunicación con el Imperio, dejara de enviar recursos y declarara que a partir de ahora Caliban era independiente del Imperio. Cuando el architraidor Rogaldor se dio cuenta de esto, le comentó su plan para traicionar al Imperio y cómo estaba a punto de llevar a cabo una estrategia en Isban V, que estaba tan perfectamente armada que el Imperio no se recuperaría del golpe que estaban a punto de darle. Pero Rogaldor necesitaba de toda la ayuda posible, y para ser honestos, Luther en un principio no estaba interesado, hasta que se dio cuenta de que esta era la oportunidad perfecta para manchar el nombre del león. Lionel seguía combatiendo contra entidades Lovecraftianas en las estrellas Ghoul, así que no estaba muy presente en el Imperio antes de que ocurriera la herejía. Si sus hijos estaban presentes cuando se revelara la traición, nadie tendría dudas de que Lionel era un traidor. Fue así como los Ángeles Oscuros, o por lo menos una parte de estos, se unieron a la herejía. Para cuando Lionel Johnson recibió noticias de lo que había pasado, ya era muy tarde. Su nombre y su honor estaban manchados, así que tomó lo que quedaba de sus hombres y se dirigió a Caliban para enfrentar a Luther, el cual para este punto ya se había lanzado a la adoración de los 4 dioses del caos, obteniendo así un poder con el cual podía enfrentarse en combate singular contra un primarca. Sin embargo, su pelea se vio interrumpida por un portal disforme que empezó a engullir a Caliban. Los traidores consiguieron escapar a tiempo del planeta mientras veían cómo la disformidad arrastraba a todos los Ángeles Oscuros leales y al propio Lionel Johnson. Después de la herejía, los Ángeles Oscuros empezaron a encontrar a sus hermanos leales regados por toda la galaxia, ahora refiriéndose a ellos
como los imperdonables. Esto ha provocado que los ángeles oscuros inicien campañas para capturar a uno solo de estos tipos. A veces esto ocurre en mitad de una batalla, por lo que es normal que los ángeles oscuros a veces abandonen el campo de batalla sin dar una explicación, dejando a sus aliados desprotegidos. Una vez en su poder, intentan convencer al sujeto de que su verdadera lealtad es con Caliban y no con su primarca. A veces lo hacen con palabras bonitas, a veces hacen uso de la más terrible tortura, y cuando el sujeto no está dispuesto a colaborar, pues simplemente dejan que su alma sea devorada por un demonio y su cuerpo sea poseído por alguna entidad disforme. Pese a ser una legión traidora, estos rechazan las bendiciones de los poderes ruinosos, manteniéndose puros, por lo que su semilla genética es de las más estables entre las legiones traidoras. Se cree que Luther tiene un plan que pondrá en peligro la vida del propio emperador de la humanidad y conseguirá destruir al imperio, pero por ahora son el azote de los leales al imperio. Palabra. Al igual que Lionel Johnson, la historia de Fulgrim no cambia mucho con respecto a la herejía original. La cápsula de Fulgrim cae en Chemos, donde es criado por la población del planeta, la cual trabaja 25 horas todos los días para no morir de hambre. Pero conforme Fulgrim iba creciendo y se acercaba a la adultez, este fue capaz de tomar el mando de Chemos y hacer que en poco tiempo este planeta, que estaba en un estado de verdadera miseria, se convirtiera ahora en un planeta extremadamente rico. Fue entonces cuando llegó el emperador para encontrarse con Fulgrim y reunirlo con su casi extinta legión. Como la legión de Fulgrim tenía tan pocos números, se decidió que pasara un tiempo cerca de los puños imperiales. Rogaldor para este punto ya había sido nombrado Pretoriano de Terra, un título que lo hacía responsable de la defensa de la Santa Terra, una persona bastante cercana al emperador y hasta cierto punto responsable de la seguridad del propio maestro de la humanidad. Todos creían que Rogaldor era un estratega sin parangón, a excepción de Fulgrim, el cual veía a través de las estrategias de Rogal y llegó a decirle en su cara que la única razón por la que era Pretoriano de Terra era porque su legión, la de los hijos del emperador, no estaba completa, y tan pronto la legión de Fulgrim recuperara sus números, él sería nombrado como nuevo Pretoriano de Terra. Pero cuando la legión de Fulgrim estaba lista para dominar las estrellas, al primarca no le ofrecieron el cargo que tenía Rogaldor, simplemente le pidieron que extendiera la gran cruzada por toda la galaxia. Esto ofendió bastante a sus hijos, ellos merecían ser los pretorianos de Terra, pero Fulgrim los mandó a callar, agradeció poder estar al mando de su propia legión y se dio media vuelta para participar en la Gran Cruzada. Así los hijos del emperador se lanzarían en una búsqueda por la perfección en todos sus aspectos, hasta que conocieron a los Lair, una especie alienígena bastante poderosa. El Administratum había calculado que tomar el planeta de los Lair tomaría muchos recursos y años de guerra. Todo el mundo estaba dispuesto a dejar este planeta en paz mientras atendían asuntos más importantes, pero Fulgrim insistió que su legión sería capaz de tomar este planeta en un mes. Lejos de lo que puedas pensar, esto no era arrogancia por parte de Fulgrim. Él creía que sus hijos estaban a punto de alcanzar la perfección que tanto habían buscado, y los Lair eran los enemigos perfectos para finalmente alcanzar la tan ansiada perfección. Fue así como Fulgrim llevó a cabo una campaña contra los Lair y les ganó, en menos de un mes de hecho. Al final de la campaña, los Lair se habrían atrincherado en uno de sus templos. Los hijos de Fulgrim entraron a este templo para acabar con hasta el último de los Lair, pero quedaron atónitos ante la belleza de aquel templo. Era una estructura tan bella que su primarca debía ser testigo de tan maravillosa obra arquitectónica. Sin embargo, Fulgrim se negó a visitar el templo Lair, ya que era una forma de dignificar a los sinos y a sus supersticiones. En su lugar, Fulgrim ordenó que aquel templo fuese destruido con un buen bombardeo orbital. Después de la campaña, Fulgrim reunió a sus hijos y los felicitó. Ahora su legión había alcanzado la perfección. Sin embargo, debían tener cuidado de no diluir esta perfección. Si los hijos del emperador se alejaban, aunque sea un poco, de este estado al que habían sido elevados, cometerían un sacrilegio
imperdonable. Desde ese día, los hijos del emperador se convirtieron en un bastión de constancia en una galaxia en constante cambio. Esta idea de constancia fue rápidamente aceptada por casi todos los hijos del emperador, a excepción del apotecario Fabius Bile, el cual llevaba a cabo una serie de experimentos en los Astartes heridos, mezclando su ADN con los de los propios Laer. Cuando se descubrió esto, Fabius Bile tomaría un veneno el cual disolvió su cuerpo en un guiso orgánico. Sin embargo, todos están de acuerdo en que este destino era preferible al que Fulgrim le tenía preparado. Poco después de esto, llegarían noticias desde Ultramar. Guilliman, el primarca de los ultramarines, se había rebelado contra el imperio. Había declarado que Ultramar era un imperio independiente. Rogaldor le ordenó a los hijos del emperador encontrarse en Isban V, donde intentarían frenar el avance de Guilliman. A Fulgrim no le dio un buen presentimiento estar bajo las órdenes de Dor, pero tampoco es que pudiese negarse. Uno de sus hermanos estaba rebelándose contra el imperio. Sin embargo, poco después descubrirían que no era solo Guilliman quien estaba traicionando al imperio. Salamandras, manos de hierro, ángeles oscuros y los puños imperiales del propio Rogaldor estaban conspirando para traicionar al imperio. Cuando todos comprendieron la profundidad de la traición que estaba ocurriendo frente a sus ojos, fue Fulgrim quien encabezó la resistencia de los leales, encontrándose contra su hermano más amado, Ferrus Manus, al cual logró herir gravemente, pero cuando estaba a punto de darle el golpe de gracia, Ferrus Manus fue salvado a último momento por sus hijos. La atrocidad de Isban V fue un duro golpe para la legión de los hijos del emperador. Los habían dejado al borde de la aniquilación, por lo que Fulgrim y su legión se vieron obligados a retirarse a Chemos para recuperar sus números, por lo que no pudieron participar en el resto de la herejía. Cuando Fulgrim se enteró de cómo había terminado la herejía y el estado en el que había quedado el emperador, el primarca se lamentó de haber reconstruido su legión y dijo que habría preferido abrirse paso entre los traidores hasta la Santa Terra y haber participado en la defensa personalmente. Sin embargo, después de recapacitar, Fulgrim le echó la culpa de todo a Guilliman, así que lideró una cruzada de venganza contra el Segmentum de Ultramar. La historia de Fulgrim no termina aquí, por supuesto. De hecho, realizando el guión de este video, me di cuenta de que Fulgrim aparece varias veces en la historia de otros primarcas. Pero para contarte qué pasó con Fulgrim después de la herejía, es necesario que sepas qué pasó con los otros primarcas. Entonces, para no spoilearte, voy a dejar la historia de Fulgrim por aquí. Más adelante, sobre todo en la segunda parte de este video, verás como Fulgrim tiene pequeñas apariciones. Tengo que advertirte que estas apariciones no están en orden cronológico, así que necesito que estés muy atento para que no te confundas. Confío en ti, no me decepciones. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. El primarca de la Legión de los Guerreros de Hierro siempre tuvo sus diferencias con Rogaldor. En una ocasión, mientras Rogal presumía sobre lo bien que estaban las defensas de la Santa Terra en el Palacio Imperial, Perturabo le respondió que había visto los planos y sus defensas estaban llenas de fallas y que sus guerreros podrían atravesarlas en un par de meses. Este comentario solo fue la semilla de una larga rivalidad que había entre puños imperiales y guerreros de hierro, por lo que cuando Rogaldor estaba preparando la atrocidad de Isban V, buscó la forma de mantener entretenido a Perturabo y a su legión. Cuando los guerreros de hierro se ofrecieron a prestar ayuda a los leales durante Isban V, Rogaldor le respondió que una legión que ni siquiera puede mantener su mundo natal no tiene lugar frente a otros Astartes. Cuando los guerreros de hierro escucharon esto, empezaron a llegar reportes desde Olimpia. Resulta que su mundo se había rebelado contra el imperio. El comentario de Rogaldor era bastante raro, ya que no había forma de que él supiese que Olimpia se había rebelado, a menos de que él hubiese apoyado la rebelión en un principio. Sin embargo, Perturabo consiguió retomar su mundo con éxito, pero para cuando terminó, empezaron a llegarle nuevas noticias. Rogaldor y la mitad de los primarcas ahora eran traidores. A Perturabo le tomó un momento procesar el hecho de que ahora habían demonios de la disformidad, ya que él no creía en esas cosas, pero oye, era la oportunidad perfecta para enfrentarse a su enemigo más odiado. Perturabo y su legión tuvieron que abrirse paso hasta la Santa Terra
para apoyar a los hijos de Horus y derribar las defensas que habían levantado los puños imperiales. Hicieron esto pagando un altísimo precio, dejando a varios en el camino. Pero cuando estuvieron frente a los muros del palacio del emperador, considerada la obra maestra de Rogaldor, Perturabo solo ansiaba derribar aquellos muros ladrillo por ladrillo. Derribar las defensas del palacio no era una tarea fácil, por supuesto. Los guerreros de hierro tuvieron tantas bajas que hasta Horus y Konrad Curze pensaron que era quizás mucha carnicería y le suplicaron a Perturabo que detuviera el asedio. Sin embargo, la determinación del Señor de Hierro y el altísimo precio que tuvo que pagar para llegar a Terra lo convencieron de continuar asediando el Palacio Imperial. Le tomó 15 días romper las defensas del Palacio Imperial, pero cuando Perturabo logró pasar las defensas, pensó que se encontraría con Rogaldor. En su lugar, se encontró con los Ángeles Sangrientos y con Sanguinios, los cuales habían vendido su alma a Nurgle. Sanguinios, quien ahora era una aberración de piel carcomida, alas infectadas y rostro deforme, se abalanzó sobre Perturabo y ambos protagonizaron una épica pelea a muerte. Sin embargo, el Señor de Hierro terminó perdiendo la pelea. Sanguinius tomó el cuerpo de Perturabo y lo dejó caer sobre su rodilla. Sí, básicamente le hizo un Bane y le terminó quitando la vida a Perturabo. El cuerpo sin vida del primarca sería arrojado con desprecio a las afueras de las defensas del Palacio Imperial como una forma de humillar a los guerreros de hierro. Después de eso, las puertas del Palacio del Emperador no volverían a ser asediadas por nadie. Si ves un poco más allá y tu orgullo dejas ya, muchos otros hoyos puedes explorar. Se dice que cuando el emperador aterrizó en Chogoris y buscó a Yagatai, este lo encontró en su palacio de lujo, sentado en un trono rodeado de las mejores armaduras, las más sensuales mujeres y los mejores banquetes que Chogoris podía ofrecer. Yagatai Khan había conquistado aquel planeta con brutales guerras que terminaban solo cuando sus enemigos pasaban por las más inenarrables torturas. Se había convertido en amo y señor de Chogoris a través de la espada y la sangre, y ahora Yagatai gozaba de los mayores placeres que un hombre poderoso pudiese desear. El emperador lamentó el destino que había tenido uno de sus hijos al entregarse a los más bajos placeres. Él no era un héroe de leyenda, era solo otro señor de la guerra con ansia de poder. Sin embargo, aunque Yagatai era un monstruo, era su monstruo. Al emperador no le quedó de otra que integrar a Yagatai junto al imperio. No le tomó mucho tiempo. El emperador solo tuvo que hablarle de los tesoros que podría saquear, de las guerras que podrían traerle gloria, de cómo podría comandar su propia legión de supersoldados. Yagatai abrió sus ojos avariciosamente mientras hacía una mueca de felicidad al imaginarse el futuro que le esperaba. En un principio, a Yagatai y a su legión se los puso a las órdenes de Guilliman y después de Rogaldor, demostrando en el campo de batalla que no eran aliados dignos de confianza. Era normal que un cicatriz blanca abandonara su puesto para perseguir al enemigo, dejando expuesto al resto de la formación. Sin embargo, gracias al tiempo que pasó con sus hermanos, poco a poco esta desobediencia fue desapareciendo. Y cuando Yagatai estaba listo para comandar él mismo a su legión, los cicatrices blancas demostraron su superioridad en el combate, llevando a cabo planes con una rapidez y destreza que no dejaban ninguna oportunidad de respuesta para sus enemigos. Los cicatrices blancas anexionaron planetas al imperio a un ritmo que muy pocas legiones podían seguirle el paso. A los cicatrices blancas les iba muy bien, quizás demasiado bien. La legión de los cicatrices blancas se había expandido a muchos mundos, pero no habían dejado una organización o jerarquía por detrás. Sin alguien que estuviese a cargo, pronto los primeros mundos en ser conquistados estaban conspirando contra el imperio para conseguir su independencia. Esta situación escaló a tal punto que solamente Yagatai podría hacerse cargo de esto personalmente, porque Yagatai podría ser un tirano, sediento de sangre, con un hambre voraz a los excesos, pero también era un tipo tremendamente carismático, por lo que solo él podría mantener leales a los mundos recién conquistados. Pronto Yagatai cambió la espada por la política. Su campo de batalla era un despacho donde tomaba las decisiones para cada planeta, y sus adversarios dejaron de ser los sinos y ahora eran los políticos
que siempre buscaban ganarse su favor o tenderle una trampa. Obviamente esto hizo que Yagatai tuviese que alejarse del frente, por lo que dejó la legión al mando de sus hijos de confianza. Estos empezaron a darse cuenta de que si le traían regalos a su primarca, este quizá podría darles más poder dentro de la legión. Fue así como los Cicatrices Blancas pasaron de ser guerreros rápidos y letales a convertirse en meros saqueadores de planetas. Los altos mandos dentro de la legión pasaron a ser meros aduladores del Khan, los cuales le contaban historias protagonizadas por su legión de cómo en el campo de batalla eran la viva representación del honor, el coraje y la valentía. Pero la realidad era que, mundo donde llegaban los Cicatrices Blancas, mundo que era arrasado, destruido hasta sus cimientos y todos los objetos de valor o de interés eran robados y llevados al despacho del primarca. Pero de todos los objetos saqueados, hubo uno que llamó poderosamente la atención del Khan, unos guanteletes gemelos llamados Mamonas y Abauras. Estos guanteletes no eran buenos para pelear, las joyas que estaban incrustadas en el guante le eran inútiles en un combate, y las doradas decoraciones difícilmente podrían servir para proteger a alguien. Pero el Khan ya no era un guerrero, ahora era un político, por lo que se puso estos guanteletes y nunca más se los volvería a quitar. Cuando el Khan fue informado de la herejía por su hermano Horus, este y su legión se encontraban al otro lado de la galaxia. Sin embargo, el Khan le reafirmó a Horus su lealtad al imperio, por lo que los Cicatrices Blancas, comandados por Yagatai, tomarían todas sus naves y se dirigirían con rumbo a la Santa Terra, solo deteniéndose en Chogoris para reponer sus fuerzas. Sería un largo viaje. El Khan pasó gran parte de este viaje en su despacho, solo, con aquellos guanteletes que no dejaban de hablarle al oído, llenándole la cabeza de tentaciones. Cuando la nave de los Cicatrices Blancas llegó a la Santa Terra para reforzar a los leales, Horus vio de primera mano cómo los Cicatrices Blancas salían disparados a toda velocidad, pero no para atacar a las líneas enemigas, sino para atacar a las fuerzas leales. Resulta que antes de llegar a la Santa Terra, Rogaldor logró negociar con un corrupto Khan. Dor le prometió todo el palacio del emperador como recompensa si los Cicatrices Blancas se unían al bando de los traidores. El Khan, que para este punto había vendido su alma y la de su legión a la adoración de Slanesh, aceptó el trato de Dor, por lo que apenas puso un pie en Terra, desató una masacre que causaría mucho daño en las fuerzas leales. Sin embargo, en algún punto de la batalla, Yagatai y su legión simplemente se aburrieron de pelear, así que se robaron todo lo de valor que se encontraron y se montaron en sus naves. Mientras se alejaban de la Santa Terra, estaban contando su botín, mientras en el fondo se escuchaban los enérgicos insultos y gritos de un furioso Rogaldor. Sin embargo, esto no los hizo regresar al campo de batalla. Ahora el campeón de Slanesh vive en un constante éxtasis, rodeado de tesoros y placeres en algún lugar de la disformidad. Hace mucho tiempo que Yagatai no hace acto de presencia en la galaxia, por lo que muchos especulan que el Khan se retiró a algún mundo demoníaco, dejando a su legión sin un líder. Y por cierto, algunos astartes se corrompieron a unos niveles que fueron convertidos en centauros. Alright, chums up. Ready, guys? Let's do this. Leroy Dragons! La cápsula del pequeño Leman Russ cayó en el planeta de Fenris. Este aterrizaría en mitad de la intemperie, en el eterno invierno del planeta. Allí sería encontrado no por humanos, sino por una manada de lobos. Leman Russ aprendería a vivir como un lobo, cazando en 4 patas. En una de estas cacerías, junto con sus 2 hermanos y su madre adoptiva, serían emboscados por un grupo de humanos, y aunque el pequeño Leman Russ peleó como nunca para proteger a su manada, este fue adormecido por un sacerdote rúnico de Fenris. El pequeño Leman sería llevado ante el rey del lugar. Este lo adoptaría como su propio hijo, enseñándole al salvaje Leman Russ cómo comportarse entre los humanos. Años más tarde, el rey del lugar, que para este punto ya era una figura paterna para el primarca, sería asesinado en una conspiración encabezada por los 5 sacerdotes rúnicos más poderosos de Fenris. Afortunadamente, Leman Russ sobrevivió a esta conspiración y consiguió vengarse de los sacerdotes que mataron a su padre. Es así como el primarca tomaría el puesto como el nuevo rey, expandiendo sus dominios por todo el planeta. Y cuando ya tenía el control de Fenris, Leman, recordando que gracias a los poderes psíquicos había perdido a sus 2 padres, inició una purga de todas las personas que tuviesen poderes psíquicos,
empezando una auténtica cacería de brujas por todo Fenris. Cuando el emperador llegó a Fenris, encontró un mundo que había erradicado a cualquiera con poderes psíquicos. Entonces el emperador se dirigió directamente a buscar a Leman Russ y le contó de su destino, pero el rey lobo solo veía a otro hechicero, quizás el más grande que había visto en toda su vida. Cuando las palabras fallaron, el emperador retó a Leman Russ a un duelo a puños. Obviamente el emperador ganó esta pelea, ganándose el respeto de Leman Russ, el cual procedió a unirse a la Gran Cruzada y juró lealtad al emperador para servirle como su ejecutor personal. Hasta aquí la historia de Leman Russ es casi idéntica a la versión original. Las únicas diferencias hasta ahora es que Leman Russ es un poco más estricto con el tema de los poderes psíquicos y el emperador, en vez de camuflarse entre los humanos, fue directamente a buscar a Leman Russ. Pero a partir de este punto, las cosas empiezan a cambiar tal cual las conocemos. Por ejemplo, en el concilio de Nicea, un juicio en donde se discutiría el uso de los poderes psíquicos en las legiones de marines espaciales, Leman Russ, junto con otros primarcas, dieron sólidos argumentos de por qué los poderes psíquicos eran peligrosos y debían ser prohibidos. Sin embargo, Magnus consiguió convencer al emperador de que no prohibiera los poderes psíquicos. Esta decisión hizo que Leman Russ se replanteara ciertas cosas. Si bien seguía siendo leal al emperador, después del concilio de Nicea, Leman creyó que la hechicería estaba nublando el buen juicio del emperador. Así que Leman salvaría al emperador y a la humanidad de los peligros de los poderes psíquicos. Leman Russ reunió a su legión de lobos espaciales y realizó un ataque relámpago sobre el mundo de Próspero, eliminando en un solo ataque pequeñas ciudades alrededor de Tisca. Y después concentró el grueso de su ejército para reducir a los 1000 hijos y a su planeta en cenizas. Con lo que no contaban los lobos espaciales es que los 1000 hijos plantarían una defensa impecable. Haciendo uso de sus poderes psíquicos, los 1000 hijos deformarían los edificios de Tisca para convertirlos en laberintos, consiguiendo aislar a las compañías de los lobos espaciales en pequeños grupos y cazarlos uno por uno hasta reducir sus números. La masacre que estaban sufriendo la legión de Leman Russ hizo que este entrara en desesperación, pidiendo ayuda al emperador, pero como este no obtuvo respuesta y sus hijos no dejaban de caer a su alrededor, Leman Russ le pidió ayuda a cualquiera que lo estuviese escuchando. Y por supuesto que alguien estaba escuchando sus súplicas. Khorne, el dios de la sangre y de la guerra, bendijo a los lobos espaciales con una rabia que los convirtió en bestias cegadas por la sed de sangre. Khorne eliminó los poderes psíquicos de los 1000 hijos. Estos vieron horrorizados cómo sus hechizos dejaban de salir de sus manos mientras unos enloquecidos lobos espaciales corrían en su dirección. La masacre en Tisca fue total y la destrucción absoluta. Solo cuando Leman Russ recuperó algo de su cordura pudo ver la devastación que había causado. Sin embargo, Leman Russ quería más guerra, más sangre, más cráneos. Fue entonces cuando dirigió su flota a la Santa Terra para acabar con la vida del más grande psíquico de la galaxia. A partir de aquí, los lobos espaciales se convirtieron en adoradores de Khorne. Por suerte para los leales, Leman Russ nunca conseguiría llegar a la Santa Terra, pero sí se encontraron con los Ángeles Oscuros, con los cuales tenían unas cuantas cuentas pendientes. Sin embargo, al abordar la nave de los Ángeles Oscuros, estos fueron recibidos por Luther, el cual le comentó a Leman Russ cómo él había matado a Lionel Johnson y se había lanzado a la adoración de los dioses del caos, enseñándole a los lobos espaciales todo lo que tenían que saber acerca de Khorne, cómo adorarlo y cómo usar sus poderes a su favor y no ser simplemente sus sirvientes. Cuando las dos legiones fueron informadas acerca del fin de la herejía, los lobos espaciales se atrincherarían en Fenris, donde pasarían varias décadas hasta que fueron expulsados por el Imperio. Durante la batalla para recuperar Fenris de las manos traidoras, Leman Russ perdería la vida, dejando a los lobos espaciales sin su primarca. Yes, phallic individual. It is I, Rogal Dorn. El architraidor y artífice de la herejía, Rogal Dorn. Irónicamente, el primarca de los puños imperiales
era considerado el primarca más fiel al emperador. Este era bastante frío y distante con sus legionarios, manteniendo una máscara de piedra frente a ellos y siendo bastante reservado incluso con los altos mandos de su propia legión. Los puños imperiales empezaron a cosechar victorias rápidamente. La legión de los puños imperiales consiguió la victoria en batallas decisivas e importantes para el imperio, lo que hizo que el emperador nombrara a Rogal Dor como pretoriano de Terra, un honor que lo elevó a una posición más importante que la de sus hermanos primarcas, algo que Fulgrim le sacaría en cara, pero según el propio Rogal Dor, él solo deseaba cumplir el deseo de su padre y seguir las enseñanzas de la verdad imperial. Sin embargo, Dor fue quizá el primarca que más conflictos tuvo con sus otros hermanos. La rivalidad con Perturabo era legendaria. También llegó a tener problemas con Alfarius después de decirle que su estilo de pelea era indigno. Dor casi muere a manos de un enloquecido Konrad Curze, el cual casi lo mata por ver el futuro que le mostraron sus visiones. Todos estos conflictos empezaron a crear una abolladura en la lealtad al emperador, preguntándose si realmente podían conseguir una humanidad unida cuando los propios primarcas no podían ponerse de acuerdo. Pero lo que de verdad le causó dudas a Dor fueron los comentarios de Horus después de que, cuando conquistaran un planeta que estaba tan bien defendido que se necesitó de la ayuda de 3 legiones de marines espaciales, los puños imperiales, los guerreros de hierro y los lobos lunares, Horus no dejara de alabar a Perturabo, dejando en claro cuál de los dos hermanos era el mejor. Cuando Dor se quejó frente a sus hermanos de esto, Perturabo se limitó a decir que sus guerreros de hierro podrían derribar cualquier defensa que Dor construyera si les daban el tiempo suficiente. Ya en privado, Rogal Dor le daba vueltas a la conversación, buscando mensajes ocultos en las palabras de Horus y Perturabo. ¿Acaso estaban insinuando que se rebelarían contra el emperador? ¿Todos esos halagos a Perturabo eran en realidad insultos para Rogal Dor? ¿Acaso Horus intentaba manipularlo? La duda carcomía a Dor por dentro. Lo que él había creído durante toda su vida se estaba tambaleando frente a sus ojos. Y lo que finalmente terminó de destruir la voluntad de Dor fue cuando, después de la declaración de Ulanor, donde el emperador nombraría a Horus señor de la guerra, el emperador también ordenaría que la legión de los puños imperiales se dividiría en 2 y viajarían a la Santa Terra para construir las defensas del Palacio Imperial. Las dudas regresaron a Dor. ¿Por qué continuar la gran cruzada sin él en el frente? ¿Por qué dividir su legión en 2? ¿Para qué lo condenarían a la oscuridad del palacio mientras sus hermanos cosechaban victorias? Incluso en algún punto llegó a admitir que estaba en desacuerdo con la decisión que se había tomado en el concilio de Nicea. Dor no entendía las decisiones que tomaba el emperador, y eso le carcomía por dentro, lo que hizo que el primarca se aislara aún más de sus hermanos y hasta de sus propios hijos. Cuando era demasiado evidente que Dor era un mar de dudas, Sigismund se acercó a él y le comentó cómo durante una batalla en algún planeta donde había una iglesia, una bruja le hizo tener una visión. En esa visión, Sigismund pudo ver el futuro. El marín espacial consiguió ver 9 estatuas. En ella logró ver claramente a Konrad Curze, a Fulgrim, a Angron, Perturabo, Mortarion, Magnus, Lorgar, Alfarius y Horus. Y en el centro había una parodia de la figura del emperador, ensalzado como una figura religiosa en alguna macabra fe que lo adoraba como un dios. Al principio, Dor se negó a creer estas palabras. ¿Cómo era posible que su hijo más amado cayera en los trucos baratos de la superstición? Pero entonces empezó a darse cuenta. Ahora todo tenía sentido. El emperador había separado a su legión y lo había enviado a Terra con la excusa de levantar las defensas del Palacio Imperial para que de esta forma sus hermanos se llevaran el crédito. Cuando dejara de ser útil, el imperio que había ayudado a levantar lo traicionaría por la espalda. Sus logros, sus victorias, su legado quedaría enterrado en las arenas de la historia para que su padre pudiese levantarse como un nuevo dios para la humanidad. Rogal Dor, que siempre había buscado la verdad frente a todas las cosas, reunió a su legión y les explicó su nueva misión. A partir de ahora, planificarían la caída del imperio mientras intentaban traer a su lado a aquellas legiones que pudiesen ser útiles. Y las legiones que no fuesen capaces de aceptar la verdad serían purgadas en Isban V. Es así como se da inicio
a la herejía dorniana. El asedio de Terra en esta versión de la herejía es simplemente épico. Durante este video les daré unas pinceladas de lo que ocurre, pero si quieren ver cómo Rogaldor hace arder la Santa Terra, déjamelo en los comentarios y apoya este video. Pero mientras tanto, veamos qué le pasó a... ¡El Señor de la Noche! Todos los planetas en donde cayeron los Primarcas serían radicalmente cambiados, pero Nostramo es el mejor ejemplo de esto. En el pasado era un planeta oscuro, lleno de criminales y élites que perpetuaban las duras condiciones del planeta. Este fue el planeta en donde cayó el pequeño Konrad Curze. Criándose en las calles, el Primarca rápidamente fue testigo de los crímenes que se cometían en Nostramo, y él instintivamente sabía que estos actos eran terribles y merecían un justo castigo. Así fue como Konrad Curze tomó el nombre del acechante nocturno y se dedicó a cazar criminales por las calles de Nostramo, dándoles un castigo tan atroz que sirviera como ejemplo para otros criminales. Poco a poco, el acechante nocturno fue descubriendo quiénes eran los verdaderos responsables de los crímenes que se cometían en Nostramo, las élites del planeta. Así que el Primarca se deshizo de ellas y se coronó como el nuevo gobernante de Nostramo, llevando a cabo una administración tan buena que de repente su planeta estalló en abundancia y riqueza. Esto llamó la atención de una flota imperial comandada por Magnus el Rojo. Cuando Magnus le puso el ojo a Nostramo, se dio cuenta que estaba siendo administrado por uno de sus hermanos. Así que Magnus le avisó al emperador sobre su descubrimiento y decidió descender al planeta para conocer a su hermano. Durante el primer encuentro entre Magnus el Rojo y Konrad Curze, estos se hicieron bastante cercanos. Magnus le hablaba a Konrad sobre la Gran Cruzada, como esta buscaba unificar los mundos humanos bajo la ley imperial. Mientras tanto, Konrad le comentó a Magnus sobre sus visiones precognitivas y cómo este buscaba darles un buen uso. Cuando el emperador finalmente llegó a Nostramo, lo hizo con un aura tan brillante que dejó ciego a aquellas personas que lo miraban directamente. En honor a este nuevo amanecer que el imperio había traído a Nostramo, el emperador ordenó manipular la órbita para que el pálido sol del sistema finalmente se posara sobre Nostramo. Cuando el acechante nocturno conoció finalmente al emperador, este tuvo terribles visiones proféticas que lo hicieron caer al suelo y convulsionar. El emperador tomó a su hijo, lo calmó y le dijo: Konrad Curze, quédate en paz. He llegado y tengo la intención de llevarte a casa. A lo que el acechante nocturno solo le respondió: ese no es mi nombre, padre. Soy el acechante nocturno y he visto la gloria del imperio que crearemos. Fue así como Konrad Curze fue presentado a su legión. Las primeras campañas de los Amos de la Noche las llevarían a cabo junto con los 1000 hijos, lo que permitió que Konrad Curze y Magnus el Rojo pudiesen desarrollar una profunda amistad. Magnus le explicó a Konrad que el futuro no estaba escrito, el destino estaba en constante cambio y por lo tanto, sus visiones más que una verdad absoluta eran simples advertencias. Gracias a la guía de Magnus el Rojo, las visiones de Konrad Curze pudieron ser usadas a su favor para reprimir aquellos mundos que se rebelarían contra el imperio, antes de que siquiera pensaran en rebelarse. Los Amos de la Noche empezaron a llegar a mundos aparentemente leales al imperio, solo para descubrir que en ese mundo estaban a punto de llevarse a cabo una conspiración en contra del imperio de la humanidad. Esto hizo que se empezara a creer que los oscuros ojos de los Amos de la Noche eran capaces de ver la traición con una simple mirada. Todo gracias a las visiones de Konrad, el cual se hacía cada vez más talentoso para interpretarlas y usarlas a su favor. Cuando los Amos de la Noche finalmente se separaron de los 1000 hijos, a Konrad Curze le llegó una terrible visión. En ella veía a sus hijos convertidos en traidores y a su mundo natal, Nostramo, convertido en un planeta lleno de anarquía y crimen. Konrad Curze entonces ordenó dirigirse a Nostramo y aplastar a los futuros responsables de llevar a su planeta nuevamente a la barbarie. Esta experiencia le hizo darse cuenta de que tenía que ser un monstruo entre monstruos, uno que causara el terror en aquellos que se atrevieran a desafiar al imperio. Por eso, los Amos de la Noche empezaron a ser más crueles, más despiadados, más terribles. Pues al igual que un árbol necesita de un palo del cual apoyarse para que de esta forma crezca correctamente, la humanidad necesitaba a un verdugo que la castigara cuando cometiera un error y de esa forma conseguir la verdadera rectitud. Estos métodos obviamente no eran del agrado de sus hermanos. Angron le prohibió a los devoradores de mundos combatir al lado de los Amos de la Noche. Guilliman aprovechaba cada oportunidad para reprender a Konrad Curze por sus métodos basados en el miedo.
Pero esto a Conrad no le importaba. A excepción de Magnus, lo que pensaran sus hermanos era algo que no le importaba, pues solo él había visto el camino que debían recorrer y los métodos que tenían que usarse para conseguir los objetivos del emperador. Pero todo cambiaría en la pacificación de Cheraut. Este planeta tenía unas defensas tan impecables que se necesitó de la ayuda de 3 legiones de marines espaciales junto con sus primarcas. Estas legiones eran los Puños Imperiales, los Hijos del Emperador y los Amos de la Noche. Como ya era costumbre para este punto, los Amos de la Noche fueron los primeros en llegar gracias a las visiones de su primarca, por lo que los Amos de la Noche se dedicaron a pacificar este planeta a su manera, dejando todo listo para que sus hermanos llegaran y dieran el último golpe para terminar la pacificación. El propio Conrad estaba contento porque pensó que había hecho un gran trabajo, solo para encontrar a un furioso Rogaldor, el cual no dejaba de criticar los métodos de Conrad, diciendo que Angron y Guilliman tenían razón y que tendría que responder ante el emperador por lo que había hecho. Conrad no estaba de humor para ser sermoneado por Rogaldor, así que estaba a punto de irse hasta que Rogaldor lo agarró para detenerlo, y cuando lo tocó, Conrad tuvo otra visión. Una muy terrible y repugnante. En aquella visión, Conrad pudo ver a un corrupto Rogaldor asesinando al emperador frente a sus ojos. Aún temblando por la experiencia, Conrad Kurz se abalanzó sobre su hermano e intentó asfixiarlo para evitar el terrible futuro que había visto. Ni siquiera los legionarios de los Puños Imperiales pudieron quitar a Conrad de encima. Tuvo que ser el propio Fulgrim quien dejaría inconsciente a Conrad para después llevárselo como prisionero a la Falange. Cuando Conrad Kurz despertó dentro de la Falange, tenía que tomar una decisión. ¿Se escaparía de su celda e intentaría terminar el trabajo que había iniciado? ¿O intentaría escapar de la Falange y se reuniría con su legión? Al final se convenció de que si quería evitar el futuro que había visto, sabía exactamente a dónde debía ir, directamente a la Santa Terra. Los Amos de la Noche fueron clasificados como rebeldes, pero Conrad Kurz sabía que solo era cuestión de tiempo para que la traición fuese revelada. Y cuando finalmente Rogaldor traicionó al emperador, los Amos de la Noche aprovecharon la confusión y el desorden para entrar en la Santa Terra sin ser detectados. Los Amos de la Noche combatieron ferozmente en el asedio de Terra contra los Puños Imperiales. Y al final del asedio de Terra, Conrad Kurz abordó la Falange junto con su legión y con el resto de las fuerzas leales. En algún punto, Conrad Kurz se separó de su legión y buscó en solitario a Rogaldor, pero no para acabar con el traidor, sino de hecho para dejarse atrapar por él. Muchos piensan que en las visiones que había visto Conrad, la única forma de conseguir la victoria era con su sacrificio, y por eso en lugar de acabar con Rogaldor, Conrad Kurz se entregó a su hermano, y antes de morir le dedicó estas palabras. ¿Por qué vine ante ti solo para que me mataran? Porque tu herejía y el acto que estás a punto de cometer prueban la verdad de mis acciones en Cheraut. Simplemente traté de castigar a alguien que causaría tanto daño. Lo único que lamento es no haber logrado matarte antes de que le hicieras la guerra a nuestro padre, nuestro emperador. La muerte no es nada comparado con la reivindicación. Vivía una criatura mitad hombre, mitad ave, conocida como el hombre paloma. Las lunas de Baal ya eran un lugar peligroso desde hace mucho antes de que el pequeño primarca Sanguinius cayera en ella. Guerras de proporciones apocalípticas habían dejado a las lunas de Baal como un páramo radioactivo y hostil. En aquellas lunas solo podían sobrevivir 2 clases de personas: los mutantes, abominaciones grotescas, caníbales que estaban tan deformes que difícilmente podrías pensar que son algo más que bestias, y los supervivientes, simples humanos que, haciendo uso de armas y trajes que los protegían contra la radiación, habían armado un ejército capaz de cazar y desplazar a los mutantes. Uno de estos escuadrones fue el responsable de encontrar la cápsula donde estaba el pequeño Sanguinius. Al ver sus alas, los humanos identificaron que el pequeño era un mutante, por lo que estaban a punto de mandarlo a conocer a Maradona cuando el escuadrón fue atacado por un grupo de mutantes, los cuales acabaron con todos los humanos y salvaron la vida del primarca, el cual crecería siendo criado por los mutantes de las lunas de Baal, desarrollando un odio y resentimiento a los humanos normales, los cuales habían intentado asesinarlo.
El Primarca rápidamente se convirtió en el líder y prácticamente en el mesías de los mutantes, liderando a los ejércitos de mutantes contra los campamentos humanos para después arrasarlos. Sanguinius estaba por conquistar aquel planeta, solo tenía que destruir el último refugio humano, un búnker de la era oscura de la tecnología. El Primarca llevó a cabo una estrategia perfecta, pero cuando los humanos estaban a punto de perder, decidieron que si iban a caer, lo harían llevándose a todos los mutantes posibles. Haciendo uso de armas víricas, los humanos consiguieron llevarse a un buen número de mutantes y casi acabar con la vida de Sanguinius. Mientras el Primarca se debatía entre la vida y la muerte, tuvo una visión del futuro. Una figura dorada se le aparecía. Era el Emperador, el cual al descubrir que Sanguinius era un mutante, lo despreciaría como lo habían despreciado los humanos con los que había tratado hasta ese momento, muriendo en el acto y su gente siendo condenada al exterminio. Sin embargo, había alguien que podía evitarlo. Presentándose como Nurgle, la nueva entidad podía salvarlo a él y a su pueblo. Y no solo eso, podía ayudarlo a vencer al emperador. Pero había que ser cauteloso. Si Sanguinius aceptaba, Nurgle envolvería al Primarca en una aura psíquica, la cual haría que todos lo vieran como un alma pura. Sanguinius, que estaba más preocupado por la vida de su pueblo que la suya propia, aceptó. Cuando el Primarca regresó a la vida y salió del búnker, vio la flota del emperador llegando al planeta. Entonces Sanguinius conoció al emperador y a Horus. El emperador estaba muy contento de que su hijo hubiese conseguido sobrevivir en un planeta lleno de caníbales mutantes. Entonces se le ordenó a la 9ª Legión purgar las lunas de Baal de cualquier mutante, para que los colonos tomaran las lunas de Baal y de esa forma empezar la producción de marines espaciales de la 9ª Legión. Sanguinius tuvo que ver impotente cómo sus propios hijos masacraban a los mutantes que hace unos momentos había comandado hasta la victoria, pero tuvo que contenerse, ya que como Nurgle le había explicado, tenía que ser paciente si quería acabar con el emperador. Por suerte, cuando el emperador y Horus dejaron solo a Sanguinius para que conociera a su legión, este consiguió detener la persecución a los mutantes y empezó a reemplazar a sus legionarios por marines espaciales hechos a partir de los mutantes de Baal, cambiando sus deformes y dañados cuerpos por los de un marine espacial perfectamente formado, más o menos, porque algunos marines espaciales aún conservaban restos de su pasado como mutantes, pero lograban ocultarlo gracias a sus servoarmaduras. Además, los ángeles sangrientos eran bastante solitarios, evitando pelear cerca de la Guardia Imperial o de otras legiones de marines espaciales, y cuando tenían que hacerlo, sus aliados regresaban traumatizados del campo de batalla después de ver a los ángeles sangrientos devorar la carne de sus enemigos, así como beber su sangre. Además, ocurrió un problema inesperado. Al acabar con la primera generación de ángeles sangrientos de forma tan precipitada, había causado que marines espaciales, los cuales estaban entrenados para darle mantenimiento a los vehículos que necesitaba la legión, ahora estaban muertos. Así que Sanguinius y su legión tenían que estudiar la forma de reparar sus propios vehículos mientras le pedían ayuda al Mechanicus de Marte. Pese a todos estos problemas, los primeros años de la Legión fueron excelentes. Los avances de los ángeles sangrientos era de un ritmo que muy pocas legiones de marines espaciales podían seguirle el paso. Sin embargo, el deterioro de sus vehículos empezó a pasarle factura y cada vez los avances de los ángeles sangrientos eran más lentos. En algún punto, cada batalla para la Legión era una cuestión de recursos, pero lo peor vendría cuando los ángeles sangrientos empezaron a sufrir de una enfermedad la cual infectaba sus heridas y los mataba lentamente. Cuando se descubrió que esta enfermedad podía ser combatida bebiendo sangre, los ángeles sangrientos empezaron a beber la sangre de sus enemigos, no tanto por un tema cultural, sino por un tema de supervivencia. Así que sí, ahora los ángeles sangrientos son vampiros. En el peor momento para la Legión, Rogaldor descubrió los laboratorios donde se producían a los ángeles sangrientos, dándose cuenta que todos los reclutas de la Legión eran en realidad mutantes, algo que estaba prohibido por la verdad imperial. Para Sanguinius todo había terminado. Seguramente sería enviado a Terra para darle explicaciones al emperador. Por eso Sanguinius se sorprendió al ver cómo un corrompido Rogaldor le ofreció unirse a la rebelión que estaba a punto de ocurrir. Sanguinius vio su oportunidad de vengarse del emperador, pero para este punto su legión estaba muy desgastada.
enfermos y mal equipados, por lo que tendrían que pasar un tiempo en Val para recuperar sus fuerzas. Sin embargo, no serían capaces de recuperarse a tiempo para ayudar a Dor en el asedio de Terra. Así que sin más opciones, Sanguinius abrió su alma y se la entregó a Nurgle y le ordenó a su legión que hicieran lo mismo. Cuando los ángeles sangrientos llegaron a la Santa Terra, emergieron de sus naves como esqueletos demacrados llenos de llagas. Sin embargo, su fuerza había aumentado gracias a los poderes de la disformidad. El propio Sanguinius ahora era una abominación sacada de las más terribles pesadillas. Después de darse un festín con los civiles de Terra, Sanguinius y su legión se reunió rápidamente con un grupo de puños imperiales que Dor había dejado atrás. Los ángeles sangrientos fueron de lejos la legión que más contribuyó durante el asedio de Terra, y aún así, la victoria se les escapó de las manos. Sin embargo, cuando las legiones traidoras estaban dando media vuelta, los ángeles sangrientos intentaron abalanzarse sobre la posición donde se encontraba el emperador. Sanguinius tenía que conseguir su venganza, matar al emperador. No importaba cuánto de sus legionarios tuviese que sacrificar. Sin embargo, cuando la última nave traidora decidió retirarse de Terra, Sanguinius entró en razón. Regresaría a Val, donde trabajaría en reconstruir su legión e intentaría lanzar una segunda cruzada para matar al emperador. Sin embargo, cuando llegaron a Val Secundus, se dieron cuenta que todo había sido consumido por la esencia de Nurgle, la cual no había dejado a nadie con vida. Los mutantes, que habían resistido el fuego de la guerra, la radiación de las bombas, la cacería de los humanos, ahora habían sido exterminados. Los ángeles sangrientos ahora se lanzan al vacío. Están más ocupados en encontrar humanos de los cuales alimentarse que en reclutar nuevos marines espaciales. Cosa que no es tarea sencilla, ya que su mera presencia es capaz de marchitar la vida de ciudades enteras. Por si fuese poco, el paso del tiempo ha conseguido pudrir sus órganos, llegando a matar a marines espaciales si a este no se le hace una operación para reemplazar el órgano afectado. A veces esta infección llega al cerebro, provocando en el marine espacial un estado de locura llamado la rabia negra. Estos sujetos no distinguen aliados de enemigos, por lo que solo los sueltan sobre sus enemigos en momentos muy desesperados. Hace mucho tiempo que la 9ª Legión olvidó su propósito original, excepto el propio Sanguinius, el cual aún intenta desesperadamente reconstruir su legión y conseguir su objetivo: matar al emperador de la humanidad. ¡Olvida eso! Yo diría que el mundo entero debe aprender nuestras costumbres por la fuerza. Los primeros años de la vida de Ferrus Manus no tiene muchos cambios con respecto a la herejía original. La cápsula de Ferrus cae en Medusa, donde el primarca deambularía en el planeta hasta que se encuentra con una serpiente de origen Necrón, la cual termina quemando en un volcán, provocando que la necrodermis se termine uniendo a sus brazos. Ferrus Manus entonces se presentó a los humanos y los lanzó a una guerra para que solo los más fuertes, entre los más fuertes, sobrevivieran. Cuando llegó el emperador y este conoció a Ferrus Manus, procedió a partirle la cara a Ferrus en una pelea, ganándose su respeto en el proceso. Hasta aquí no hay nada nuevo. Pero cuando Ferrus Manus fue presentado a su legión, digamos que los marines espaciales no consiguieron mucha resistencia en los mundos que conquistaban. Los manos de hierro eran especialmente fuertes en espíritu, gracias a los años de vivir en Medusa. También eran especialmente despiadados contra sus enemigos. No conocían la piedad. Todo era válido para traer mundos a la luz del imperio. Cuando la legión se reencontró con su primarca, los manos de hierro empezaron a conquistar mundos a una velocidad sorprendentemente rápida. Tenían tanto éxito que en algún punto llegaron al borde de la galaxia, donde la luz del Astronomicon parecía una pequeña vela en la inmensidad del vacío. Los manos de hierro estaban en la cima de la conquista galáctica, y cuando estás tan arriba, lo único que te queda es descender. La legión de los manos de hierro encontró el planeta Terminus, un planeta que a simple vista parecía una simple roca desprovista de vida, pero que en su interior albergaba túneles y cuevas que no eran de origen natural. Cuando los manos de hierro entraron a estos túneles, encontraron maquinaria de una era anterior a la propia humanidad. Al estudiar estas máquinas, descubrieron la historia de una raza sino que había provocado una guerra tan catastrófica que dio origen a seres terribles y malévolos que habitaban en la disformidad. A través de sus expediciones, los manos de hierro habían visto con sus propios ojos
los horrores que se encontraban en la disformidad, pero nunca le habían encontrado una explicación. Para escapar de la influencia de la disformidad, la raza Sino había creado cuerpos máquina, los cuales no podían caer en las tentaciones de los seres que habitaban en la disformidad, escapando de la trampa de la carne. Sin embargo, algo había fallado y esa raza ya no se encontraba en la galaxia. Pero donde ellos habían fallado, los manos de hierro se alzarían, abandonarían la debilidad de la carne, abrazarían el metal y escaparían de la influencia de la disformidad. Este proceso, por supuesto, no era para todos. Solo los más fuertes entre los más fuertes podrían ascender a estos nuevos cuerpos. ¿Y quién era más fuerte que la Legión de los Manos de Hierro? La tecnología que habían encontrado en Terminus los ayudaría a conseguir este objetivo, pero por sí sola no sería suficiente. Los Manos de Hierro continuaron su conquista de mundos, mientras en secreto buscaban mundos tumba para conseguir más tecnología que los ayudara a completar la biotransferencia. Esto lo hicieron en absoluto secreto. Nadie tenía la voluntad ni estaría dispuesto a hacer el sacrificio necesario para salvar a la humanidad de las garras de la disformidad. Solo ellos, la más fuerte entre las legiones, era capaz de cumplir esta tarea. Ferrus Manus también construyó en secreto un laboratorio en Medusa. Allí sería donde ellos ascenderían con sus nuevos cuerpos metálicos. Sin embargo, pronto se hizo evidente que faltaba una pieza importante para completar su misión. Esta pieza estaba enterrada en las profundidades de Marte. Obviamente, el Mechanicus no iba a dejarlo sacar un artefacto arcano antiguo místico ancestral de las profundidades de su planeta sagrado. Así que los Manos de Hierro tenían que pensar rápido en una estrategia para sacar el artefacto de Marte. Fue entonces cuando Ferrus Manus recibió la invitación de Rogaldor a unirse a los traidores. Esta era la oportunidad perfecta. Ferrus Manus aceptó unirse a la rebelión si se le garantizaba que él sería el próximo fabricador general de Marte bajo el nuevo imperio que traería Rogaldor. Rogal aceptó, pero los Manos de Hierro debían demostrar su nueva lealtad derramando la sangre de sus hermanos leales en Iván V. Ferrus Manus, con el corazón roto, sabiendo que tendría que enfrentarse a su hermano más querido, aceptó participar en Iván V. Ferrus Manus, en lo más profundo de su alma, quería advertirle a Fulgrim sobre la traición, pero este reprimió estos pensamientos. Era un sacrificio que tenía que hacerse por el bien de la humanidad. Cuando ocurrió la masacre de Iván V, Ferrus y Fulgrim tuvieron una breve pelea en la que Ferrus casi consigue acabar con su hermano, pero cuando tenía que dar el golpe de gracia, dudó, y ese momento de debilidad, esa fracción de duda, fue aprovechada por Fulgrim para cortarle una de sus manos. Tuvieron que sacrificarse varios legionarios de los Manos de Hierro para salvarle la vida a su primarca. Ferrus reemplazaría su mano cortada con un brazo biónico y se juró a sí mismo nunca volver a dudar. Cuando las fuerzas traidoras se dirigían a la Santa Terra, los Manos de Hierro se desviaron a Marte, algo que hizo que se ganaran la enemistad de las fuerzas del caos, pero era la oportunidad que estaban esperando para conseguir la pieza que les faltaba y alcanzar la tan ansiada biotransferencia. Dentro de la caverna donde se encontraba el artefacto, había una sala que era casi idéntica al laboratorio que había construido Ferrus en Medusa. El primarca le reveló a su legión que el laboratorio de Medusa fue construido para transportarlos a ellos y al artefacto de regreso al planeta. Y cuando Ferrus se acercó al panel de control y presionó el botón para iniciar la teletransportación, se empezó a escuchar un aullido sobrenatural de energías reprimidas que buscaban liberación y empezaron a sentir una repugnante sensación de movimiento. Para cuando se dieron cuenta, habían regresado a Medusa, pero algo había salido terriblemente mal. Un error en este proceso había hecho que la mayoría de los Manos de Hierro que acompañaban a su primarca terminaran convertidos en polvo. Los pobres desgraciados que consiguieron sobrevivir tenían sus músculos atrofiados. Propio Ferrus Manus necesitaría de décadas para recuperarse de este evento, y ahora necesitarían de todos los recursos que tenían en otros mundos tumba para reparar la máquina. El plan original era liberar a la humanidad de la debilidad de la carne, pero ahora los Manos de Hierro eran despreciados por el Imperio y por los traidores. La que alguna vez fue la legión más fuerte y exitosa de la Gran Cruzada, ahora era una legión debilitada, herida en algún rincón de la galaxia. Aunque iba en contra de todos sus principios,
los Manos de Hierro tendrían que esconderse para recuperar sus fuerzas, saliendo solo a la luz para conseguir los materiales que necesitaban para recuperar la máquina de biotransferencia, callando a todos los testigos y regresando a su escondite en Medusa. Durante los últimos milenios, los Manos de Hierro han conseguido descifrar los secretos de la antigua raza Sino, usando su tecnología a su favor, incluyendo las poderosísimas armas Gauss en su armamento, haciendo uso de viajes espaciales sin pasar por la disformidad, adoptando el uso de la teletransportación. Pero el descubrimiento más importante para los Manos de Hierro fue cuando pudieron llevar a cabo el proceso de la biotransferencia, o como ellos lo llamaron, el proceso Blantar, el cual transfiere la mente y la personalidad de los Astartes a una especie de matriz cristalina. Los pocos sobrevivientes a este proceso pueden vivir eternamente. Para celebrar estos avances tecnológicos y aprovechando que se había recuperado de sus heridas, el primarca Ferrus Manus tomaría venganza de lo sucedido en Isban, siendo teletransportado al corazón de la nave insignia de los hijos del emperador. Ferrus Manus mataría a su hermano Fulgrim y recuperaría su mano plateada. Ahora, habiendo cumplido su venganza, los Manos de Hierro se han lanzado por toda la galaxia en búsqueda de recursos, atacando al Imperio de una forma mucho más agresiva. Son por mucho la legión traidora con mayor capacidad destructiva. Son capaces de destruir estrellas o planetas enteros sin mucho esfuerzo, purgando mundos que podrían estar en los planes de los dioses del caos. Porque recordemos que aunque son traidores, los Manos de Hierro no apoyan a los dioses del caos. Quieren que la humanidad sea ascendida a cuerpos de metal donde serán incorruptibles y de esa forma salvarlos de los poderes ruinosos. Muy bien, amigos y amigas, esta ha sido la primera parte de la herejía dorniana. Todavía nos falta por ver qué fue lo que ocurrió con Angron, cómo es que Vulcan se terminó convirtiendo en traidor y sobre todo descubrir qué fue de Guilliman después de la herejía dorniana. Por ahora puedo decirte que puedes estar tranquilo, pues la segunda parte ya está lista y editada. Será subida la próxima semana después de este video. La próxima semana veremos todo esto y más. Así que suscríbete, deja un comentario y un like. Y si vienes de el futuro, seguramente ya haya dejado una etiqueta por este video. Por ahora, eso ha sido todo. Yo soy Daisu y me despido.